Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de su curso de medios publicitarios. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y lo he titulado, así suena redundante de esta manera, intencionalmente, la influencia de los influencers. Es conocido que cada vez tenemos mayor diversidad de medios publicitarios. Tenemos, por ejemplo, el tema del advertising, y algo que está cobrando mucha fuerza es el tema de los influencers. Realmente, ¿qué tan influyentes son? Vamos a ver un poco de esto en la sesión de hoy. Como temario tenemos ¿quién es el influencer? Vamos a ver un poquito de teoría de la comunicación con la venia de nuestro gran amigo y profesor Pedro Iván Córdoba, quien generalmente ve este tema de teoría de la comunicación. ¿Realmente influyen los influencers? Es otro tema que tendríamos que resolver y abordar en esta sesión. ¿Quiénes son los principales influencers en el Perú? ¿Y qué atributos se valoran en estos influencers? Y finalmente las conclusiones. Muy bien, entonces vamos a entender primero quiénes son los influencers. Lo primero que tendríamos que decir que un influencer es un líder de opinión, ¿no? Entonces, como tal, efectivamente logra tener un arraigo y tiene un grupo de seguidores y influye en la toma de decisiones que estos seguidores efectúan. Algunas características que podrían generar este arraigo, este nivel de, digamos, en el término popular, ese jale que tiene con las audiencias. Primero porque podría ser a lo mejor alguien que es considerado un conocedor, alguien que es experto en alguna materia. Entonces eso hace que tenga este nivel de confiabilidad, de empatía, ¿no? El otro es porque podemos decir que más allá de lo que sepa, es una persona que consideramos que nos va a hablar con la verdad, que es honesto, que es fiable. Esto, por ejemplo, es importante en el ámbito político, ¿no? Yo sé que no hay muchos, pero algunos sabrán que en todo caso nos puedan generar algún nivel de fiabilidad porque creemos que es honesto o en todo caso es menos deshonesto que la mayoría, ¿no? El tema también del carisma, la simpatía, no necesariamente en política, pueden ser en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la moda o a lo mejor alguien que nos habla de viajes u otras categorías de consumo. Otro punto que sería importante es que sea coherente, ¿no? Que sea consecuente. Entonces eso también convence, ¿no? Por ejemplo, alguien que defiende una ideología, errado o no, si es consecuente, se hace creíble, ¿no? Se hace fiable, entonces eso genera adhesión. O otro punto es que sea una persona innovadora, sofisticada. ¿En qué industria podría funcionar esto? ¿En qué rubro? Por ejemplo, en el tema de la moda, en el tema del cuidado personal. Una persona que esté constantemente al día con las nuevas tendencias. En ese caso, que sea innovador, sofisticado, va a hacer que tenga un grupo de seguidores probablemente. Muy bien, entonces vamos a entender este fenómeno desde la teoría de la comunicación. Vamos a darle un clic más a esta presentación. ¿Ok? Dos más, por favor. Y vamos a entender quiénes son estos propulsores de esta teoría de doble flujo o teoría de los dos pasos. Son en realidad dos reputados sociólogos, ¿no? El primero es Paul Lazarsfeld y en este caso Eliot Katz. Ellos se conocieron en la Universidad de Columbia, ¿no? Para este tiempo Paul Lazarsfeld era ya un muy destacado sociólogo, aunque en la foto se ve más joven, él era bastante mayor que Eliot Katz, quien todavía vive y es docente en la Universidad de Chicago, pero Paul Lazarsfeld, que era además director de la Oficina de Ciencias Sociales Aplicadas, tenía un proyecto que ya tenía como 10 años, ¿no? Y lo tenía ahí un poco estancado, y en la Universidad de Columbia conoce al profesor Eliot Katz, que también, mire, curiosamente Eliot Katz tenía la inquietud de estudiar periodismo, ¿no? Entonces, de por sí ya el tema de las comunicaciones era algo que era de interés para él, pero al ver la calidad de los sociólogos que tenía en la Universidad de Columbia, finalmente decide estudiar sociología y ahí conoce a Paul Lazarsfeld, ¿no? Y en un momento el profesor Lazarsfeld lo convoca
para de una vez terminar por fin esta investigación que estaban haciendo respecto a cómo las comunicaciones influyen en las audiencias, ¿no? Entonces, para este tiempo, el profesor Katz había estudiado mucho de la influencia de los medios en 3 ámbitos: en el ámbito de la moda, en el ámbito del marketing y en el ámbito de la política. Entonces, el aporte de Katz fue acuñar estos 3 ejes temáticos dentro de un libro que se hizo muy célebre y muy conocido y que da lugar a esta teoría de los 2 pasos, ¿no? Que se llama el personal influence, ¿no? Que es la influencia personal. ¿Y qué dice esta teoría? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que no es que el medio de comunicación en sí, como decía la aguja hipodérmica, ¿no?, inocula un discurso dentro de las grandes masas y éstas se ven afectadas. No, él decía, en realidad lo que sucede es que hay 2 capas o 2 niveles. Los medios de comunicación llegan principalmente a los líderes de opinión. Estos líderes de opinión procesan la información e influyen en las audiencias más masivas, ¿no? Obviamente dándole el toque personal de cada líder de opinión. Pero lo que genera esta teoría del doble flujo, que también, obviamente, así como tiene defensores, tiene críticos, los críticos decían de que en realidad no necesariamente o no siempre pasaba este tema de que el líder de opinión intermediaba, ¿no? Pero lo concreto es que, acertado o no, ese perfil de modelo de comunicación es precisamente el que se genera cuando hablamos de los influencers, ¿no? De un grupo de líderes de opinión que influye, valga la redundancia, en un grupo de seguidores. Entonces vamos a hablar un poquito de información en nuestro país de influencers. Entonces, ¿influyen o no influyen los influencers? Vamos a ver. Tengo esta nota del diario Gestión, ¿no? Es de este año, y miren, el 61% de los marqueteros consideran que los influencers son claves en las campañas. Entonces, sí hay una consideración de los influencers y podemos ver ahí cuáles son los canales más empleados por estos influencers para propagar sus ideas, sus gustos, ¿no? Qué herramientas emplean para llegar mejor a su audiencia. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito más de los influencers. Un clic más, por favor, ¿no? ¿Qué técnicas usan, qué herramientas usan estos influencers? ¿Con qué objetivo utilizan videos, ¿no? O para qué tipo de ocasiones los emplean. Entonces, es importante que el influencer, en principio, es un muy buen comunicador. Conoce bien a sus audiencias y conoce, además, qué herramientas emplean con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, también depende de que ellos estén al tanto de la tecnología, estén a la vanguardia, estén actualizados para que puedan llegar de modo más efectivo, más allá de sus habilidades comunicacionales. Vamos a continuar. Tengo este dato de la fuente es Datum Internacional, que nos habla, por ejemplo, de las redes sociales más empleadas por los millennials, ¿no? Entonces, miren que casi el 100% de los millennials, 99%, emplea Facebook. Luego, rebasando el 80%, tenemos a YouTube, ¿okay? Instagram continúa con un 42% y Twitter está con un 25%, ¿no? También vemos que hay bastante tendencia de algunas aplicaciones, ¿no? Ya pasando el 20% está Netflix, un poco más abajo tenemos Spotify, WhatsApp, ¿no? Google Maps, entre otros. Es importante conocer entonces cuáles son los canales de comunicación más empleados por las audiencias de nuestro interés. Ahora, esto es para millennials. También pueden probablemente ver estudios de apoyo, consultora que tiene perfiles para amas de casa, para jefes de familia, para adolescentes, para jóvenes, dependiendo de cuál es el tipo de público o target en el cual queremos tener un poco más de información. Si es que por nuestra mente a lo mejor pasa nosotros ser en algún momento influencers. Vamos a ver un poquito más de información. En nuestro país, ¿quiénes son los principales influencers? Aquí me he valido de este portal, Ciudad al Día, en que ellos rescatan que hay un estudio de GfK, ¿no? Donde estudian quiénes son los principales influencers y los principales entendido como cuáles son los más recordados,
¿no? Entonces, bueno, ahí en las diapositivas van a ver la lista, es un top 15 de los más recordados, pero ojo, el más recordado no necesariamente te hace el mejor. ¿Por qué? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva, un clic más por favor, tenemos el top 15 de recordación según el estudio de GFK y son influencers digitales. Miren qué interesante, antes, estoy hablando unos 20 años atrás, el fenómeno del liderazgo de opinión se daba en la plaza pública. No sé, ustedes recordarán los célebres balconazos de algunos candidatos políticos, no digo nombres, ¿no? Pero yo recuerdo pues cuando a veces la gente iba a Palacio a reclamar por una situación social, de pronto salía un candidato, ¿no? Decía, compañeros y compañeras, ¿no? No mires cuánto te cuesta a ti, sino piensa en tu país, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hoy día es imposible que la opinión pública y el liderazgo de la opinión pública esté exenta de los medios de comunicación y que se haga en la plaza pública. Y lo más interesante, el espacio y la relevancia que ha ganado el canal digital, ¿no? Internet, y hablamos ya de líderes de opinión digitales, ¿no? Entonces, ojo que ese es un tema de evolución que tenemos que considerar. Entonces, estos son los influencers más recordados, pero el tema es no solo ser recordado, sino cómo te recuerdan. Porque tú puedes ser probablemente un influencer muy recordado, pero a la gente le generas repulsión. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Aquí es una tablita bien interesante de GFK, en donde tenemos hacia un lado, es una tabla de tanto de gustos, o sea, me gusta el influencer o no, o los conozco. Entonces, por ejemplo, en la parte en que la gente no le gusta, me parece que estas son las chicas Klug, ¿no? Entonces serán muy recordadas, o bueno, tampoco tan recordadas, pues están en el top 15, pero a la gente no les gusta nada, ¿no? Entonces, es importante no solo que te recuerden, sino cómo te recuerdan, ¿no? En cambio hay otros que yo los puedo recordar, pero a lo mejor me gustan, y me gustan porque son útiles, porque son carismáticos, porque saben mucho de un tema, porque son confiables, porque a lo mejor están al tanto con las nuevas tendencias y me informan, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, ¿qué atributos se valoran en un influencer? En el estudio de GFK se han considerado estas categorías, ¿no? Para caracterizar a los influencers. Si es polémico o polémica, atrevido, atrevida, si ama la libertad, por ejemplo, este ama de la libertad puede tener más sintonía con el segmento más juvenil, si es alegre, si es creativo, si es talentoso, si es encantador o encantadora, si es honesto o honesta, si genera contenido de valor, eso es súper importante, ¿no? Si es luchador o luchadora para los emprendedores, por ejemplo, este sería un atributo relevante, si es confiable, si es útil, si es preocupado por los demás, si es sofisticado, por ejemplo, el tema de modas, la sofisticación es importante. Incluso, miren, hay categorías de si es popular para toda la familia, ¿no? Entonces no basta con que sea para mí, sino que podemos tener algún influencer que sea seguido por la familia. Pero hay un valor que es súper importante. Y les voy a hablar de el caso y digo que sea en realidad. ¿Por qué? Porque así como hay influencers que hemos visto que a través de un estudio de mercado tienen una recordación, cuidado, hay también falsos influencers. Y esto lo vamos a ver, este es un experimento que hace una agencia española, ¿no? H2H, y lo que hacen es, crean a propósito una falsa influencer para ver cómo se desarrolla el fenómeno, ¿no? Y demostrar que en ese país hay muchos influencers Bamba, y cuando digo que son falsos influencers, es porque no realmente tienen una gran comunidad de seguidores, sino que compran likes o tienen bots que están generando constantemente clics, followers, pero no son reales, ¿no? Todo es producto de una inversión, una farsa, y probablemente algunas marcas, creyendo que efectivamente es una persona que tiene un gran nivel de empoderamiento con un público, una comunidad determinada, les confían que sean promotores de su marca y están invirtiendo mal. Entonces, como diría algún personaje cómico, ¿no? Te advierto, no pasa, ¿no? Cuidado con eso. Eso también podría pasar en nuestro país. Si algún día tú vas a representar una marca
y cuida que por lo menos este influencer, si quieres detectar quién es falso o verdadero, ¿no? Mira el nivel de su contenido, chequea sus posts. Si aparece en un estudio de medición, obviamente ya será más confiable, ¿no? Si es que ha crecido de la noche a la mañana es sospechoso, ¿no? Si ya tiene años de trayectoria, probablemente puedas confiar un poco más. Entonces hay algunos criterios para determinar si es un influencer real o es un producto de una treta, una inversión de momento que es inflado artificialmente. Nos vamos a ver este caso de H2H en el siguiente video. Solo vamos a pasar un extracto. Ya ustedes podrán ver el video completo con el detalle, pero simplemente un pequeño extracto para que sepan de qué se trata el caso. Criticarlo, me tengo que ir. Enseguida hablaremos de Pepe el Marismeño, que además nos va a hablar de su propia experiencia con el mundo de la droga. Pero antes de eso, la falsa Instagramer. Prepárate para lo que va a ocurrir ahora. Gracias, y a Javier. ustedes igual en este programa. Almudena Ripamonti, bienvenida. Gracias. Influencer, más de 100.000 seguidores en Instagram. Sí, señor. A usted la invitan a la Fashion Week, a desfiles de moda, restaurantes, fines de semana. Me regalan ropa, todo. Y usted es mentira, ¿no? Yo como persona no soy No, mentira, claro. pero el personaje de la influencer es mentira. En 4 meses se ha creado una influencer. Lo ha hecho alguien que está ahí. Bienvenido, Luis Díaz. Muchas gracias. CEO de la agencia H2H. En 4 meses se han comprado seguidores, me gustas, comentarios, followers para crear una falsa influencer. ¿Cuánto te ha costado esto? Menos de 500 euros. ¿Y en cuánto tiempo lo has recuperado? Pues a las 3 semanas ya habíamos recuperado toda la inversión y hemos fuerte. estado 4 meses. Qué barbaridad. A ver, es la primera vez que decimos que la famosa Almudena Ripamonti es mentira, como influencer, es verdad como maravillosa actriz. La veremos dentro de poco en la Catedral del Mar, en esta casa, en la serie, pero actriz, no influencer, ¿no? Por eso me han contratado, por el tema de actuar en todos los eventos, en los stories, en todo. Pero O sea, esto no- hoy estáis desvelando el Esto es muy fraude, la fuerte. estafa, el experimento, llamadle como queráis. Empezamos a finales de octubre con esta idea. Teníamos que planificar todas las compras para que Instagram obviamente no nos detectara como una cuenta que estaba comprando. Todo lo teníamos que programar y sabíamos hasta qué límite lo podíamos hacer para pasar desapercibidos. Y sorprendentemente, y fuera esto sí que totalmente del plan, a las 3 semanas recibimos ya la primera oferta comercial para una colaboración con una marca. Todo eso lo hemos estado grabando durante 4 meses Estamos viendo imágenes. como una persona por 500 euros. Ese fue su perfil, almu_ripamonti. Y ahí es cuando lo creamos, pero las fotos han sido fotos siempre con un contenido muy, muy cuidado y de tal modo que nadie pudiera detectarnos. Y nadie ha sospechado nada en 4 meses. ¿No? Entonces, ojo, pestaña y ceja, ¿no? Hay también falso influencers, ¿no? Hay una frase conocida, tócame que soy realidad. Bueno, ¿cómo sabemos que es realidad? Los tips que les he mencionado anteriormente. Vamos a cerrar entonces con algunas conclusiones en relación a este tema de los influencers. El primer caso, habría que mencionar que según el estudio de GFK, nuestro reciente estudio, nos dice que de 10 a 15% de los influencers llegan a ser líderes de opinión. Entonces, podrán haber muchos influencers, pero ojo que solamente un porcentaje llega a tener algún nivel de influencia, ¿no? Y obviamente tendrían que tener alguna condición, aparte de ser buenos comunicadores, para lograr influir, ¿no? Ahora, como ya mencioné antes, no basta que un influencer sea recordado o popular para que pueda ser un adecuado portavoz de una marca, ¿no? Hay que entender cómo la característica de este influencer puede sintonizar, comulgar con una marca para que ésta se desarrolle positivamente. Hay que ser muy cuidadosos en que no haya una disonancia entre la característica del influencer y la marca. Deben tener puntos de afinidad, ¿no? A lo mejor hay influencers que son muy populares, pero, por ejemplo, si yo quiero impulsar algo de moda, no funciona para el tema de moda. Por más que la gente lo quiera y lo estime, ¿no? A lo mejor hay alguien que por su característica podría funcionar, no sé, para el tema de la banca, porque es confiable, porque es una persona experta, porque está bien informada, porque a lo mejor
dentro de su vida misma tú puedes ver que es un empresario exitoso, entonces el perfil puede ayudarte para ese tipo de rubro. Entonces, ojo, la popularidad no lo es todo, así como en la televisión el rating no lo es todo, ¿no? O la audiencia radial no lo es todo, igual. Aquí también hay que ver un tema no solo numérico, sino un tema cualitativo, ¿ok? Y finalmente y último punto, el influencer es un buen comunicador y reconoce quién es su audiencia. Eso es importante porque hay influencers de moda, pero que pasan con el tiempo. Aquel que se mantiene, obviamente, es el que está constantemente siguiendo con su público, está cambiando información con su público, los escucha, va entendiendo cuáles son sus gustos y se va adaptando también a los canales de comunicación en función de el devenir de los tiempos, ¿no? Entonces, eso es muy importante en un influencer, ¿no? Que esté constantemente compartiendo con la audiencia, entendiéndola, analizándola y finalmente dándoles contenido de valor. Muy bien, queridos amigos, eso es todo por esta sesión. Los invito a revisar estas fuentes. En verdad hay un montón de fuentes muy valiosas. Me ha costado mucho considerar solamente algunas, son 6, no son pocas, ¿no? Y allí van a tener información muy valiosa si quieren seguir profundizando sobre el conocimiento de este importante y interesante eje temático. Les agradezco mucho la atención. Será hasta otra oportunidad. Nos vemos.